Yani, Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga más, Francis. Ey, lo prometido es deuda. Así es. Escucho, qué bueno. Yo estoy ahora conectado con mi hermana querida en Cristo Jesús, Yanibel Núñez. Ella está allí en España, yo estoy aquí en los Estados Unidos, pero qué bueno que nosotros nos podemos conectar por vía estas aplicaciones que hay. Pero lo más interesante es, dice la palabra, que este evangelio será predicado por testimonio. Y Amén. Así es. yo estuve hablando con Yani hace unos días atrás y yo tenía rato que no hablaba con ella. Y cuando yo vi algunas cosas en su Facebook, me di cuenta que ella, wow, esta muchacha me parece que es cristiana porque yo la conozco, pero no sabía que ella se había convertido al Señor. Entonces eso me inquietó escribirle por el Facebook. Yo la tengo como contacto, pero no me había enfocado que ella había aceptado al Señor. Entonces eso me trajo inquietud en tirarle a ella y escribirle. Y ahí hemos empezado. Parece que ellos tenemos como algunos 5 años ya hablando tan cercano. Porque Así la es. palabra es así. Cuando tú empiezas a conectarte con un hermano en Cristo Jesús, empiezas a ver cosas sobrenaturales en tu vida y hay como una compenetración entre hermanos. Entonces yo comencé a preguntarle a ella qué le motivó, qué pasó, cuál fue la razón de que ella vino a los caminos del Señor. Y me comenzó a contar. Y yo la paré y le dije, ¿qué te parece si eso es lo que tú me estás contando? Nosotros lo decimos a las personas que van a ver este video, personas que necesitan ser tocados. No me cuente tanto. Yo necesito Así es. quedarme sorprendido, así mismo como aquellos que van a ver esto se van a quedar sorprendidos. Yani, Gracias. Dios te bendiga, bienvenida. Gracias por permitirme que podamos estar juntos por esta vía. Eh, Amén. Amén. Háblame de la Yani en República Dominicana. Háblame de la Yani entrando aquí a España. Bueno, esa Yanni que tú dices cuando llegó aquí era una niña bastante torpe, que a menudo estaba pecando y haciendo las cosas que a Dios no le agrada. Era bastante, ¿cómo te digo? Inquieta. Amén. Es como que me dejaba llevar por la ola de la vida, por así decirlo de alguna manera. Quizás veía cosas hacer a otros y yo lo hacía, ¿no? Quizás por encajar en ese mundo o quizás por agradar a otras personas. Y me fui abandonando a mí misma y cometí muchísimos errores, me arrepiento muchísimo, pero también al haberlos cometido entiendo que a veces hay que pasar por ciertas cosas para reconocer luego lo bueno, ¿no? Porque no puedes apreciar la abundancia si no has pasado por la escasez. Amén. Amén, así es. Gloria. Entonces, Yani dominicana sale y va hacia España. Sabemos que Así es. cuando nosotros salimos de nuestro país, ahí la cultura totalmente cambia. Son dos culturas totalmente diferentes. Diferentes, Eh, claro. Cuando salimos hacia Europa o hacia Estados Unidos, donde yo estoy ahora, vemos que los países son como más rápidos, como que todo fluye rápido Sí, y hay muchos todo es, escándalos y las discotecas son totalmente diferentes. todo es muy Eh, diferente, sí. yo tengo un concepto que en los Estados Unidos que dice que es un país libre y yo digo que no, que es un país libre, pero no es un país de libertinaje. Pero no está libre. Exacto, que nosotros queremos que, bueno, en Europa es un país más libre, sí, pero es un país Uy, también aquí de más libertinaje también, amén. Aquí es un libertinaje a un nivel superior. Entonces, ¿qué pasó? Yani llega a España, sale de Ya llegué a Dominicana, una cultura España, salgo de allí. donde en Dominicana tenemos a respetar a nuestros padres, a nuestros vecinos, nos enseñaron a tener respeto. Claro, Pero ¿qué pasa ahora cuando Yani llega a España? ¿Qué pasó? bueno, cuando yo llegué acá, al principio, lo que tú estabas diciendo, todo parece nuevo, todo parece un mundo diferente, pero me adapté de una forma quizás demasiado rápida.
ahora que lo pienso, a lo malo, por así llamarlo, ¿no? A ese nivel de libertad, al no verme tan oprimida, al ver que había mundo porque yo tenía que correr, ¿no? Y realmente siempre he sido muy responsable, muy trabajadora, pero también fui muy cabezota, muy cabezona. Y quise experimentar muchas cosas y de hecho lo hice. Eh, experimenté muchas fiestas, mucha alcohol, muchas drogas, de todo, todo lo que se me ponía, no todo lo que se me ponía delante, pero experimentaba mis límites, probaba mis límites. Así fue O sea, tú me como, estás diciendo, ahí entre lo que me estaba detallando, estaba, conociste las discotecas, claro, conociste el alcohol, ujú, pero me está mencionando algo más, que es las drogas. sí señora, así O es. sea, Esto te lo ponen aquí de una forma tan simple, tan sencilla, que parece que no pasa nada, porque aquí tienen de costumbre decir, no, no pasa nada. Y por cualquier cosa dicen, no pasa nada. Es una pastillita, pruébala. Esto es un poquito, no pasa nada, pruébalo. y Te lo lo he venden como si probado. fuera un dulce, como si fuera un candy, y realmente no es así, es algo peligroso, es algo que hay que tenerse mucho cuidado con eso. De hecho, no acercarse, ¿no? Es tener temor a eso como si fuera como lo que es algo que destruye personas, algo que destruye hogares, que rompe Eh, relaciones, que así. Probaste, el enemigo te llevó a ti a que la conociera. Entre, primero vino el trago, vino el concepto de decir vivir de la vida, pero en ese Sí, así es. momento conociste las drogas. Ahora, ¿hacia dónde te fue llevando? ¿Hacia dónde te fue Eh, llevando esas drogas? mi- mira, yo al principio lo probé por una broma, ¿no? Entre amigos, una broma, bueno, venga, no pasa nada, no te atreves, no pasa nada, lo probé. Ni siquiera sentí nada ese día porque estaba tan nerviosa de que sabía que eso estaba mal, por lo que te enseñan en tu familia, ¿no? Que eso está Amén, mal, amén. que no pude ni sentir el efecto porque estaba súper nerviosa, pero entonces empecé a probarlo más oído. Entonces asocié eso a ir de fiestas. Cuando yo iba de fiesta, eso tenía que acompañarme porque lo asocié, o sea, lo ligué, lo mezclé. Entonces, Amén. era una fiesta, venga, vamos a tener un poco, vamos a comprar, vamos a tener. Y entonces así fue empezando todo. Pero llegó un momento en el que ya lo utilizaba en fiestas y en no fiestas. Lo utilizaba en mi casa, lo utilizaba en cualquier momento cuando me apetecía. Y empecé realmente a comportarme de una forma en la que yo no era. Puedo darle gracias a Dios de que nunca llegué a estar a un nivel tan súper crítico, pero de verdad que no se lo deseo a nadie, porque eso consume tus sentimientos, te pone a un nivel en el que no te importa nada ni nadie, endurece mucho tu corazón. Es como que, por ejemplo, a nivel de calle, cuídate tú que yo me sé cuidar, ¿no? Solo miro por mí, solo pienso en mí y te va llevando a un mundo muy oscuro, de sentimientos cerrados, en el que ya no te importaría realmente la persona. Es difícil, es muy Entonces, difícil. en ese mundo donde tú sabes que hay personas que han caído en las drogas, pero hay personas que no han podido salir de ahí. Eso es Hay difícil. personas que no Sí, han podido salir de allá. les ha Hay costado personas que han más. tenido que acudir a instituciones, familias que han tenido que llevar a sus hijos a instituciones, por ejemplo, como la República Dominicana, que existe la Hogar Crea, Hogares crea, sí, Hogares Crea, que hay instituciones que se dedican a ayudar a esos muchachos, esas muchachas que están sí, en a drogas desintoxicarlo, y van, ajá, y lo van básicamente. limpiando. Entonces, en el caso tuyo, ¿quién llegó para poderte rescatar de ese mal que te está llevando día tras día a un lugar donde muchos artistas, actores, deportistas han llegado, incluso han perdido sus fortunas por medio a estas cosas, No este diga mal que eso. el diablo se ha inventado, que empieza con la marihuana diciendo que eso no es nada, que eso es para pasar el momento,
Y a través de esa marihuana o a través de ese cigarro, de 3 tragos de alcohol, hay personas que han estado sepultados y no han podido rescatar. ¿Quién? ¿Quién pudo rescatar a Yanni? La persona, claro, que hay dentro, porque realmente eso es lo que queda, la persona que está dentro, escondida en un hueco muy pequeño, que ya no encuentra la luz, que ya no sabe cómo salir, que ya no sabe cómo dirigirse. Yo tuve mucha suerte porque tuve la capacidad de ser débil, porque ser débil es una capacidad. Tuve la capacidad de ser tan débil que clamé a Dios. Un día recuerdo que estaba en mi habitación, no podía dormir porque estaba nerviosa, atacada por haber consumido aquella porquería. Y no podía conciliar el sueño, porque eso te altera, te pone nervioso, te pone activo. Y recuerdo que ese día empecé a pensar en mi vida y recuerdo que clamé a Dios y como ahora lo recuerdo, estaba tumbada en mi cama boca arriba y le dije, Señor, si yo sé que tú existes, le dije, porque yo siempre he oído de ti, siempre lloraba, siempre era una oración repetitiva, pero lo hacía de corazón, de lo que me enseñaron a hacer bueno, en ese entonces. Y recuerdo que le dije, si tú puedes escuchar mi voz, en esta hora te entrego mi vida, control de ella, porque si la dejas en mis manos, esto no va a acabar bien. Mira por dónde voy, no acabaré en buen sitio. Entonces, si de verdad puedes oírme, por favor, sal a mi rescate porque me estoy hundiendo. Y en efecto, Dios no se hace esperar, Dios es muy bueno, Él es fiel. Y así es como empezó mi relación con Dios. No tuve la suerte de que alguien me tocara mi puerta, ni tuve la suerte de que alguien me dijera, Cristo cambia, Cristo salva, Cristo rompe esas cadenas, Cristo te Wow, liberta, wow. sino que tuve que llegar al fondo del pozo para verme que me ahogaba, pero ahí en el fondo también estaba Jesús. Entonces, entonces, podemos decir lo que dice Juan capítulo 8:32, pero yo voy a leer del 31 que dice, dijo Jesús a sus judíos que habían creído en él, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente Verdaderamente libres libre, y sí. conoceréis la verdad y la Y verdad la verdad os hará hará libre. libre. O sea, Así es. tocaste un punto muy importante, que en el momento que te encontraste, te diste cuenta que ningún hombre en la tierra, ninguna institución podía libertar porque te Wow. encontraste en el hoyo. Y me dijiste Así es, algo, me encontré dijiste en un que agujero, en un lodo cenagoso. en ese hoyo, sentiste que la mano del eterno Dios, el eterno Cristo, te sacó del lugar donde estabas. Así Háblame de esa es. experiencia, porque yo me acuerdo, Yanni, esa Yanni Bell que ustedes ven ahí, yo estaba hablando con ella y yo le decía que cuando fuéramos a hablar de su testimonio, ella me dijo, yo le dije, vamos a empezar, tú sabes, va dando introducción suavecito, y me dijo, hay un problema, Jan, es que mi testimonio, lo que pasó ahí abajo, donde el Señor me sacó, porque ahora quiero entrar en ese detalle, Amén. no fue algo suave, no fue una introducción, fue algo totalmente. Me empujaron con violencia, vamos. Cuéntame de esa experiencia, Yanni. Bueno, mira, para la gloria de Dios, yo automáticamente ese día hablé con Dios y confesé, ¿no? Básicamente. Eh, Empecé a tener una serie de experiencias que para mí en ese momento eran sobrenaturales. Y te cuento un detalle que no te he comentado. Yo cuando era impía, yo quedé embarazada 2 veces Wow, y no los quise, ninguno de los dos. wow. Y eso me atormentaba. A pesar de que no conocía a Dios, no estaba con Dios, me atormentaba y le pedía siempre perdón a Dios todos los días antes de dormir por haber hecho aquello. Recuerdo que esa noche me acosté a dormir como de costumbre y de repente me encuentro en un lugar que no pertenece a este mundo. Era un lugar bastante raro porque era un pasillo como en forma de círculo, pero nunca se terminaba. Nunca se terminaba y había ahí muchas puertas.
Entonces yo veía en aquel lugar un montón de seres, vamos a decir, a llamarlo por su nombre, lo que son. Un montón de demonios de todos los tamaños, pequeños, altos, flacos, delgados, gordos. Y yo no entendía dónde estaba, digo, ¿qué es esto? Entonces empezaron, eso es muy importante, empezaron a atormentarme. Es muy importante decir esto y remarcarlo porque eso es lo que hacen ahí abajo, te atormentan. Recuerdo que empecé a sentir dolor en todo mi cuerpo. Me dolía, mira, hasta el cabello me dolía, las uñas me Wow. dolían, todo me dolía. Y encima de eso me atormentaban, me pinchaban, me acusaban, me decían, tú mataste, tú mataste. Y recuerdo que ellos mismos me atormentaban, pero a la vez jugaban, se divertían conmigo porque me decían, corre, corre, pero ellos venían volando, pero yo iba corriendo. Esa era una forma de juego, de diversión para ellos. Y en fin, recuerdo que yo no podía más y empecé a correr por el pasillo y nunca se acababa. Y recuerdo que de repente aparece una mujer embarazada, un espíritu con forma de mujer embarazada, a discutir conmigo, a pelear conmigo. Y fue muy importante para mí esto, muy revelador, porque ella empezó a quitarse caras una tras otra, enseñándome que ella podía ser quien ella Wow. quisiera, tomar la personalidad que ella quisiera, aparentar lo que ella quisiera. Y yo me enfadé tanto en ese momento que yo solo tenía una cara, pero también en el sueño me la arranqué y le dije, eso no me asusta, yo también sé hacerlo. Y recuerdo que en ese momento estaba rodeada de todos aquellos demonios, al Señor nos reprenda en esta hora. Y algo llegó encima de mí. Yo no lo veía porque yo estaba de espalda, pero ellos sí, porque veía que todos se quedaban mirándome, no a mí, sino encima de mí, a ese ser que llegó. Y recuerdo que cuando llegó el Espíritu de Dios, cuando llegó Jesús a mi rescate, sentí esa paz. Dejó de dolerme todo lo que me dolía, ya no me dolía. Sentía paz, sentía tranquilidad. Y entonces, como los vi entretenidos en el sueño, yo eché a correr, inocente al fin, sin saber. Y ahí entonces encontré una salida y era un cementerio de niños abortados. Wow. Una cosa terrible, horrorosa, para que tengan conciencia de lo que están pensando hacer esa atrocidad. Eso es un asesinato, es una abominación a Dios. Y recuerdo como esos niños querían salir de la tumba, pero hacerme daño en el sueño. Y de ahí, entonces, llegó Jesús. Y Wow. cuando todos esos demonios venían a acorralarme, me quedé en una esquinita y sentí esa mano que me tocó por aquí, por el estómago, y me sacó de ese agujero en el sueño. Wow. Y recuerdo que cuanto más alto subíamos, el agujero era más profundo y más negro, en medio del mar. Y el Señor me llevó y me llevó a una montaña muy, muy alta. Era tan alta que tú sabes lo que es la aurora, ¿no? La aurora boreal, esos colores. Estaba tan alta que podía ver eso tan de cerca así. Wow. Y allí me puso y me dijo, descansa. Santo. Gloria O a sea, Dios. me está diciendo que hay una palabra que el rey David dice, que yo la he utilizado mucho, que dice, porque tú no dejarás mi alma en el Seol, En el Seol. ni Así permitirás es. que tu santo vean corrupción. Corrupción. Eso es. Y si te acuerdas, Yanivel, que hay un acontecimiento que creo que en el libro del número, creo que hay un acontecimiento que cuando hay una familia que la tierra se abrió su boca a la tierra, dice que abrió su boca a la tierra, la familia de Coré, y dice que se abrió la tierra, dice que la tierra se lo tragó, y dice que fueron llevados vivos al Seol. Wow, gloria a Dios. O sea, y lo que tú me estás diciendo en sueño, que es lo que yo quiero que la gente tenga el concepto, que no es que nosotros como cristianos, la Biblia lo relata, y no es que nosotros nos estamos inventando, pero ahora mismo tú acabas de tocar un punto que yo te puedo decir que yo, bueno, para decir poca, yo no se lo había escuchado a nadie. Yo he escuchado que alguien ha bajado al infierno, pero tú me estás diciendo que viste un lugar, un cementerio
donde De hay niños de niños que fueron abortados. abortados. Sí, Señor. Y me está diciendo que también viste principado grande, mediano y pequeño. Pequeños. O Sí. sea, le estamos hablando a las personas que están viendo el video ahora mismo, porque yo escucho un concepto cuando alguien muere y dice que Dios lo tenga en un buen lugar. Si la Biblia dice, Jesús dijo que nadie va al Padre sino mediante a Si Jesús, no es por Él. si no es por Él. Y Así cuando es. Jesús dice en Juan capítulo 14, creo que es, que dice, no se turbe vuestro corazón, cree en Dios y cree en mí, en la Y casa de creer mi en Él. Padre muchas moradas. Muchas moradas hay. Así es. Y si Él Es dice, importante porque la palabra también relata y dice que los que antes, en el Antiguo Testamento, cuando se refería a una persona que moría, decía que dormía. amén, Por eso también dice la palabra que cuando sea la llegada de Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero. amén, Están dormidos. Gloria a amén. Dios. Entonces, aquí hubo un punto terrible. Descendiste al Seol. A O sea, una parte, sí, no vi fuego, ni vi lava, ni vi azufre, pero exacto. sí era un lugar paralelo, al lado. Es muy importante porque se me había pasado por alto ahora que te escucho hablar, que todo ese pasillo tan grande, lleno de habitaciones, cuando yo pasaba corriendo, yo veía que en cada uno de ellos había un sitio de tortura diferente. Ahora acabo de O sea, recordarlo. vuelve y repíteme esa parte. En el pasillo había un montón de habitaciones, de puertas. Y cuando yo pasaba corriendo, según yo, buscando la salida en el sueño, yo veía que cada una de esas habitaciones era un lugar de tortura Wow, diferente, wow, diferente. wow. Así es. Dicen los judíos, parte de la historia hebraica, dicen los sabios, que Seol significa lugar donde son depositadas las almas rebeldes que no Wow, aceptaron a Jesús. gloria a Dios. O sea, Hombre, dice exactamente lo que sí. sí, dice que Seol es el lugar donde están las almas depositadas, las almas rebeldes que no aceptaron a Jesús. Entonces, Gloria a Dios. eh, ya Jesús saca ya a nivel de ese lugar. Me Así cuenta es. que comenzaste a ver cosas totalmente diferentes cuando Claro. ya te saca ese lugar de tiniebla, Así es. te sacó de ese Sí. lugar. Ahora tú tienes una oportunidad, o sea, del 2016, que creo que me dijiste que 2016, sí. 2016, pero hubo un momento que cuando fuiste rescatada, comenzaste a mirar el Señor fluyendo en tu vida, Así es. te dio una oportunidad, pero ¿qué pasó después que tú conoces del Señor? Bueno, cuando el Señor me saca de ahí, yo recuerdo que desperté ese día asustada, con el corazón, pensaba que se me iba a salir del pecho de todo lo que había visto. Y yo dije, pero bueno, ¿qué fue esto que vi? Pero a mí se me había olvidado que yo había confesado a Cristo unas noches antes. Ah, Entonces empezaron en mi vida una serie de acontecimientos sobrenaturales. Empecé a tener ataques, un montón de guerra. no. Reconozco que esa misma noche yo me desperté, ese mismo día, perdón, me desperté y ya tenía una visión nueva, quería servirle a Cristo, quería hacer las cosas bien. Y empezó en mí un hambre, una necesidad de adorar a Dios. Y empecé a escuchar música cristiana y sentía una felicidad que yo a veces quería compartirla con otra gente porque pensaba que era mucha para mí. Y decía, si yo pudiera tocar a alguien y pasarle la mitad de esa felicidad, yo fuera más feliz. Y recuerdo que esa noche yo me acosté, una noche me acosté y el Señor enseguida tuvo mucha gracia sobre mí y me permitía ver, yo estaba dormida, pero veía lo que estaba a mi alrededor, mi espíritu velaba. Y yo recuerdo que esa noche se me apareció una serpiente enfrente de mi cama, era negra, perdón, verde, no tenía ojos, pero tenía boca y bien que sí hablaba. Wow. Y se me puso enfrente de mi cama
Y yo me quedo así mirándola, ella está de pie, ni siquiera se arrastrando, se estaba de pie. Y me dice, vengo a hablar contigo. Y yo me quedo así, y me dice, dime lo que quieres. ¿Qué quieres? Me dijo. Pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Wow. Así me proponía. Y yo le decía, no, yo no quiero nada. Y me decía, lo que tú quieras, pídemelo, yo te lo voy a dar, te lo voy a entregar. Y recuerdo que ahí Bien. me di cuenta de que lo que quieras, me dijo. Ahí me di cuenta de que yo tengo mucho carácter. Yo siempre he tenido mucho carácter, pero ese me di cuenta de que no era tan cobarde como yo me creía. Porque recuerdo que en el mismo sueño yo le dije, no me interesa nada que venga de ti, pero yo aún no había aceptado a Cristo. Oh. Pero sin embargo salió ese coraje. Y ella seguía hablando y repitiéndome lo mismo, ¿qué quieres? Entonces en el sueño le cerré la boca y le dije, no me interesa nada que venga de ti, déjame tranquila. Y Oh. así empezaron los ataques cuando yo le dije claramente que no quería nada que viniera de él. Empezaron, esto tiene que ser una persona que crea en Dios y que crea y que sepa que hay guerra y que es real. Porque yo callé mucho tiempo, porque digo, si le digo esto a alguien, me van a pensar que yo estoy loca. O sea, Empezaron a venir a mi casa. Uh-huh. empezaron, o sea, cuando la palabra dice que cuando una persona viene a Cristo Jesús, porque hay dos cosas. Una persona que no conoce de Cristo Jesús, que no acepta al Señor como su Rey, como su Señor y Salvador, que la Uh-huh. palabra dice arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados. Vuestros pecados. O sea, pero cuando Yanivel no estaba en Cristo Jesús, estuvo No me atada, molestaban. estuvo Uh-huh. atada, pero tú no veías la manifestación, como dice en Efesios capítulo 6:12, porque nuestra lucha no es con sangre ni con carne. Sino contra principados, contra Exacto. potestades, contra... Sí, no, yo no sentía nada de eso, porque cuando una persona está complaciendo al enemigo, cuando una persona está viviendo como al enemigo le agrada, el libertinaje, sintiéndose libre, que están viviendo su vida sin saber que están desamparados totalmente, como dice la palabra. Hay un versículo que dice, como que pregona libertad, pero no saben que son los pobres, desventurados, desnudos, gloria a Amén. Dios. Entonces, la manifestación demoníaca empezó a manifestarse en tu casa. En mi casa, real, en mi Porque, casa, en mi porque tú casa. la viste, el Señor te permitió que tú la vieras en el Seol. Uh-huh. Ahí tú viste principado. E incluso Ahí viste yo una, vi viste, muchas cosas juntas que no deseo volver a ver así juntas. pero ahora tú lo estás viendo. Y lo Ahora, sigo viendo hasta el día de hoy. ahora tú lo estás viendo. Lo estás viendo en tu Gloria a casa. Dios. Te están En mi visitando. casa, sí, ellos se iban, o sea, de una forma descarada. Se me Ah, acostaban en la cama, me susurraban al oído, me querían estar tocando. wow. Me intentaban ahogar. Recuerdo que un día estaba yo en la cama y como que me dejaron caer algo encima y yo no podía, me quedé inmóvil, pero tampoco podía respirar. Y recuerdo que ya en ese entonces había yo aceptado al Señor. Y recuerdo que le dije, Señor, sálvame, ayúdame. Y recuerdo que vi esa luz así enfrente de mi cama y el Espíritu Santo de Dios me dijo, tranquila, que tú no estás sola, me dijo, pero yo no te voy a salvar, me dijo, tú tienes poder en tu boca, me dijo, úsalo. Entonces me enseñó a defenderme, a reprender, me enseñó a defenderme en el Espíritu. O sea, él podía haberme quitado de encima, pero me dijo, tú tienes poder, úsalo. Wow. Hubo una parte que el Señor, tú me acabas de decir ahorita, y es que la, el Señor le dice a Pedro en Lucas capítulo 22:31, le dice, Pedro, Satanás os pide zarandearos como a trigo, Como el trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe, para que no falte. exacto. Así es. Entonces, dice la palabra que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, porque las Nueva cosas viejas criatura es pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, nueva. tú viniste al Evangelio,
Jesús le dijo a a Pedro, Satanás os pide zarandearlo como a trigo. O sea, Yanivel estuvo zarandeada. Me zarandearon bastante, me sacudieron con mucha violencia, ¿Qué pasó? Porque, ¿qué pero pasó ahí? tenía muchos ataques. Entonces, ya cuando el Espíritu de Dios me enseñó a defenderme en sueños y a reprenderles y a exhortarlos con la palabra, ya se veían amedrentados, ya no venía uno ni venían dos, venían en Wow. grupo y todavía hasta el día de hoy me vienen en O sea, grupos no a venía uno. atacarme, ¿no? Porque ya ellos sabían que no había forma, ya el Señor me entregó la espada y yo a todo lo, aunque sea por sospecha, tiraba. o sea, Así o es. sea que podemos decir, hay un texto bíblico que dice, cuando un demonio sale de un cuerpo y Ujú. encuentra la casa ordenada Ordenada, limpia y y vacía. vacía, Vacía, es muy importante. Los cristianos que están sentados ahí pensándose salvo, si está la casa vacía, y dice tenga que ese cuidado. demonio viene y busca a Y siete, busca a 7 más con él. Y así es, así mismo pero es. no siete más, dice peores que ellos. Peor que antes. Su tercer estado pasa a ser peor que el primero. Wow, entonces, Así es. o sea que estos demonios que ahora llegan, no uno, porque antes iba uno, dice, yo necesito 8 más porque el problema que esta hermana con la que yo estoy enfrentando, yo no puedo, porque Me ese está demonio, dando problemas, ese así demonio que es. quiere entrar en ese cuerpo, cuando sale, él tiene a buscar 7 más porque él sabe que la lucha que él estuvo con esa persona, él solo, por eso lo reprendieron, salió de ese Claro, cuerpo, fue libre ese cuerpo. Pero ahora ese demonio dice, yo necesito visitar la casa de Yanni porque yo solo no puedo con ella, necesito respaldo. claro. No, realmente los espíritus piensan que tu cuerpo es su casa, es su morada. Amén. Ellos creen que tú les perteneces. Como yo en tanto tiempo contigo, te conocen, Exacto. saben todas sus actitudes, ellos piensan que tú eres su casa. O sea, pero Así un es, demonio necesita, para un demonio manifestarse, necesita un cuerpo humano. claro que sí, lo Eh, necesita. la morada de ellos, como ellos están en el aire, en los aires, Lo saben. ellos, Es, ellos necesitan un lugar donde ellos necesitan morar. bueno, para ellos estar ahí, para ellos habitar, según ellos. Así es, eso fue una lucha terrible porque el enemigo pensaba que yo le pertenecía, que yo era de su Ah, propiedad, de él y suya. Pero oh, Cristo vino a dar vida y vida en abundancia, gloria a Dios. aleluya. Ahora ya ni conoce la palabra. Gloria a Cristo, Ya ni conoce la palabra. claro que sí. Ahora ya ni, ¿qué pasó? Me contaste algo. Bueno, yo perseveré en el Evangelio, el Señor me fue haciendo crecer en gracia, en sabiduría, Ajá, me enseñó todo, Cristo me enseñó todo, a mí nadie me dijo, no vistas así, no te pongas esto, no hagas aquello, nadie me lo dijo. amén. A mí todo fue el Señor, esto no me agrada, quítate esto, así no te vistas. Hasta el punto de cuando yo me ponía algo, si era por aquí, me hacía sentir que estaba desnuda, me sentía desnuda. Y así fue mi proceso y fui creciendo en el Señor y pasaron las cosas y aprendí a batallar. Con todo lo que venía yo estaba dispuesta. O sea que la vida tuya era Guerra tras guerra y venía otra. guerra tras guerra. Y lo digo con una sonrisa porque gracias a Dios eso me ha hecho fuerte y ya no soy cobarde. Ya yo estoy curada con tanto ataque. Ya yo estoy que eso es mi diario de vivir. Entonces, Gloria a Dios. los jóvenes de hoy en día, por ejemplo, en nuestro sector, muchos no conocen tu historia, No, muchos no donde conocen. nosotros nacimos, donde nosotros nos hemos criado. Sí, en el barrio, no, realmente es una cosa que pasó en secreto en casa y nunca he tenido la oportunidad. Bueno, en mi iglesia sí di testimonio porque Dios me hizo libre y yo no me siento, o sea, me siento avergonzada de lo que hice, pero me siento más gozosa de haber alcanzado gracia y misericordia en Dios y de haber salido de ahí, de que Dios me restaurara. O Y lo sea tengo que que, decir ajá, para abrir los ojos a esas personas. exacto. Aquí no hay más. Usted o es salvo o no es salvo. Ay, santo. No hay más.
No hay otra opción. No hay más opciones, no hay limbo, no hay nada. Ahí está Cristo o está el otro esperándote. O sea, me estás diciendo ahora que como tenemos una creencia, o hay varias creencias, Hay algunos, sí. de que las personas que están en el Seol o en el limbo necesita una oración. Eso no. ¿Quién te fue a buscar ahí en el Seol? No fue una oración, no fue una vela encendida, no fueron 7 días ni 8 días con perdón de los creyentes sin ofender de esto que hacen, que de horas santas y de cosas. Eso no salva a nadie. Usted tiene la oportunidad de ser libre ahora, de aceptar a Cristo en vida. Después de que Aleluya. usted cierre los ojos, no hay plegaria que lo levante de esa tumba ni que lo haga pasar de tinieblas a luz. Eso lo hace Cristo mientras usted está en vida. Tú experimentaste, yo tengo un concepto de cuando a una persona le vas a predicar, por ejemplo, un brujo, cuando viene a Cristo, sabe todo el concepto, cómo se mueve la brujería. ¿No? Un Así es. homosexual o una lesbiana que fue libertada, o un Sabe, homosexual que fue libertado, sabe. sabe, y sabe cómo atacar a ese principado. Eso es así. Exacto. El ladrón, el sicario, pero yo digo que el que consumió droga y yo que no la consumí, yo lo he escuchado o nunca lo viví, pero Claro. ¿cómo trabaja? ¿Cómo trabaja el enemigo cuando ata a jóvenes entre el mundo de las drogas, entre el mundo del alcohol? ¿Cómo trabaja? Porque yo me imagino que también ahí estuviste, porque yo sé que ya tocaste el tema, pero yo quiero que hay jóvenes, hay muchachas que ahora mismo están viendo el video. Ahora mismo hay muchachos, muchachas, jóvenes que están yendo a la discoteca, pero empieza la bebida, pero detrás de esto vienen otras cosas. Claro, se va mezclando. Así. ¿Cómo trabaja el enemigo, Yanni, ahí en ese mundo? Porque yo no lo he vivido, pero Mira, yo tomé, yo bebí alcohol y eso, pero yo no llegué a esos lugares. a eso, Pero tú lo gloria a Dios que no tuviste que llegar a esa profundidad. Él te lo va a pintar como algo rápido y fácil. Nunca te va a pintar eso como un problema. Nunca te lo va a pintar como que va a crear en ti una codependencia de esa sustancia. Quizás te lo vas a probar como un juego, una apuesta entre amigos. Bueno, estamos de fiesta, vamos a... Entonces, lo haces por diversión o por reto o por curiosidad. Puede ser por curiosidad, porque nadie entra a eso porque ya tiene el vicio, porque ya tiene la dependencia de esa sustancia, nadie. Sino que erróneamente acudimos ahí y una vez que lo probamos, dices, bueno, repites el patrón. El problema está cuando ya ese patrón te domina a ti, cuando ya toma él el control de tu vida y no tú sobre él. ¿Me entiendes? Empieza poco a poco y llega un momento en el que ya tu cuerpo te lo pide. Así es. La próxima cita es, nosotros vamos a hablar de la realidad de los demonios. Amén. Los demonios, cómo operan. Yo tuve una prédica hablando de eso, pero vamos a hablar de la realidad de cómo trabajan los demonios, aunque fuimos detallando cosas, cómo los demonios operan en medio de la droga, Ujú. en medio de la homosexualidad y en medio del alcohol. Pero tú ahora tienes una guerra espiritual que tú me dices constante, no para, Constante, es no constante porque para. es así. Y así tiene que ser, digo yo, porque el día que yo no sienta la guerra, estoy rara, Jehová. Es como cuando no siento la presencia de Dios, que me tiro. ¿Dónde estás? ¿Qué hice mal? Enséñame, dime. Cuando no hay, Corrígeme. cuando no hay ataque, Claro, cuando no hay cosa anda ataque es como rara. que es porque algo no estás haciendo bien o porque no estás haciendo nada, porque has acomodado el evangelio a tu vida y no tu vida al evangelio. Wow. Gloria a Dios. Repítelo otra vez. Cuando una persona no tiene guerra espiritual, no es porque usted sea santo, ni es que el que tiene guerra es porque está en pecado. No, no. Cuando usted no está en guerra es porque usted no está haciendo nada. Está inmóvil, está sentado en un banco esperando a que llegue el día y así no se salva nadie. Eso me lo enseñó Dios. Eso es Si así. usted no siente guerra, revísese que usted algo está haciendo mal.
Wow, algo. así es. Cuando tú estás haciendo algo bien, se levantan. Se siente porque se levantan, ahí tú te das cuenta, esa es la señal de que por ahí el camino, pues por ahí voy a seguir, por ahí es que estoy golpeando donde tengo que golpear. Así es. Aleluya. No se puede estar siempre salvo, ni se puede estar salvo sentado en un banco porque aquí estoy yo. Así no se salva, esa es la posición que Dios te ha dado. Es así. No puede Bueno, acomodar el evangelio a su vida. Gloria a Dios. bueno, lo que vamos a pedir a los amigos y amigas, los hermanos que nos están mirando, Yanisbel Núñez está en España, yo estoy en Estados Unidos. Ujú. Va a haber algunos problemas con el audio, la señal a distancia, pero escuche el testimonio. Si usted cree que esta palabra alegre de gran bendición, compártela con otro. Hay alguien Amén. que necesita esta palabra, hay alguien que necesita Así ser es. ministrado. Jóvenes ahora mismo que están siendo atados en las drogas, muchachas que están siendo deprimidas, que fueron marcadas, que no Así encuentran es. una salida, muchachas que ahora mismo quizás están a punto de quitarse la vida porque Así se es. encuentran en un mundo de tinieblas, demonios que la están ahogando, Gloria a Dios. pero sabemos que Cristo liberta. O sea, clama a Jesús en este momento, clamas al Dios eterno en este Dios. momento. Jóvenes, tú que estás mirando, muchachas o hombres adultos, muchachas que son adultas, pero cayeron en una garra que el diablo le ha atado, le tiró, como nosotros decimos, una cáscara y resbaló y cayó en ese Así gancho, en es. ese error, pero ahora no encuentra la salida. Esa muchacha que tengo aquí al lado, mi hermana Yani, Es así. encontró salida, clamó a Jesús en un momento difícil. Por eso dice la palabra, Sí. clama a mí y yo te Yo responderé te responderé. y Gloria a te Dios. mostraré cosas grandes ocultas, el cual tú no Tú no conoces. conoces. Así Clama a es. Jesús, Eres clama a la Jesús. solución. Así es. Que sea como la mujer de flujo de sangre, que se le agotó todos los recursos, pero Así fue a es. Jesús y tocó el borde del manto de Jesús. Gloria a Dios. Quiero Toca el borde pedirles del manto de Jesús. que no endurezcan su corazón si escucharán la voz de Dios. Amén. Que no te hagas rebelde porque dices, no, yo estoy en esta situación porque Dios lo permitió. Tú buscaste esa situación y Dios es tu salvación, es tu salida. Amén. Él es el único que puede poner camino de vida delante de ti. No escojas el camino de muerte, sino ve a Cristo porque eres la salida. Así es. Entonces, Yani, Ujú. gracias. A Gracias por ti, este momento. a Me ti, a siento ti, más gracias que a Dios. gozoso de escucharte. Eh, Todas esas palabras Amén. también las cojo para mí. Eh, Esas palabras ministran a mi vida. Eso me enseña a Amén. que cualquier momento de que quiera flaquear, entendiendo de que hay eh, un De lugar llamado tormento. Seol, que no quiero que mi alma eh, se quede en el Seol, sino que el Señor la pueda llevar en Así su es. gloria. El Señor me dice en su palabra que el persevere hasta el fin, ese será salvo. Ese es. Eh, Así es. eh, ¿Qué más puedo decirte, Yani? Ya en otra ocasión estaremos hablando de cómo caí, de cómo Dios te levanta nuevamente si eres fiel a Él y a su Amén, palabra. amén.